Damos pláticas, me invitó Manuel, me invitó Héctor a formar parte de la institución y estoy de director de mercados. Y aparte les voy a seguir dando las pláticas de economía. Entonces, la plática de hoy nos habla del nuevo orden mundial. Y yo hago la pregunta retórica de si este orden mundial, no solo este año, sino a futuro va a generar una expansión o una contracción. Parecería al día de hoy que al menos en México está generando una contracción, pero no necesariamente va a ser así en el largo plazo y es lo que les quiero platicar. Empecemos por Monterrey. Si ven Monterrey comparado con 39 ciudades, tiene una tasa de desempleo de media tabla, un poquito arriba del promedio, 2.8%. Tiene una tasa de informalidad laboral relativamente buena o bastante buena para el país, 32%, somos la ciudad 5 de 39. A nivel nacional, la tasa de informalidad es del 52%. En Oaxaca es cerca del 80%. Si hablamos de qué tan joven es nuestra población, somos la ciudad 20 de 39, otra vez media tabla, con 48.7% de la población en edad de trabajar, de los 16 a los 65 años. Y con un ingreso promedio mensual de 17,700 pesos, que es la ciudad 5 de 39, que es un ingreso bueno, pero que en los últimos años se ha mermado por la migración que estamos teniendo a la ciudad. Eso se estabilizará con el tiempo. Si lo vemos de un estudio que saca FINSA de ranking de indicadores industriales, en general somos el estado número 1. Si hablamos de infraestructura, aunque nos falta, relativo al país, somos el número 1. Entorno económico, número 1. Entonces, toda esa parte bien. ¿Dónde se nos descompone algo? Entorno social, número 9 de 32. Medio ambiente, bueno, ustedes yo creo que vieron cómo se veía ayer domingo la ciudad, Chipín que se veía café, número 19. Y en talento e innovación, que para mí es donde deberíamos de ser número 1 absoluto, somos número 5. Entonces, bien, pero con tarea por hacer. Ahora empecemos a hablar de la situación del mundo. Voy a ir al mundo, situación sociopolítica, luego voy a ir situación económica de Estados Unidos, situación de México, mercados y conclusiones. Vean, estamos en una etapa muy crítica del mundo. Yo creo que es la etapa más crítica desde 1989. Está habiendo mucho cambio. Hay mucha polarización, hay una búsqueda por la igualdad, pero desde diferentes planos y de diferentes maneras. Se está regresando en muchos países a temas más conservadores de lo que veníamos. Hay persecución de ideologías, donde gobierna la derecha, persiguen algo a la izquierda, donde gobierna la izquierda, persiguen a la derecha, y la globalización está en entredicho, está siendo atacada. Si vemos Estados Unidos, les pongo del lado izquierdo la bandera de Estados Unidos, del lado derecho la bandera LGTB, del lado izquierdo los valores de los republicanos en color rojo y del lado derecho los de los demócratas. Entonces vean qué quieren los republicanos: orden, mercado, tradición y valores familiares. ¿Qué quieren los demócratas? Justicia social, regulación, cambio cultural e inclusión. Y esa es la batalla que se está dando en Estados Unidos. Si vamos a cómo se ven los mismos americanos, el 32% se considera moderado y el 9% se considera indeciso. Entonces traemos a 41% de la población en el centro. Luego, muy liberal o liberal son el 33% y conservador o muy conservador son el 33%. ¿Cuáles son los extremos? Muy liberales, ahí más los MAGA, 9%, y muy liberales los woke, 9%, y muy conservadores los MAGA, 12%, y son los que están generando la mayor parte de los conflictos. Ustedes vieron las elecciones en Nueva York, otra vez, otro extremo, ¿no? Y lo único que podemos esperar con esto es confrontación. Sin embargo, la mayor parte de la población se encuentra en el centro. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué les preocupaba mucho y por qué gana Trump?
Temas de migración, que es donde ha sido más exitoso, muy duro pero más exitoso. Temas contra la cultura woke, que ahí también aparentemente va ganando, pero vean lo que pasa en Nueva York. Y temas de libertad de expresión. Ahora, si nos vamos a nivel estado, vean el gran contraste de los dos estados más importantes de Estados Unidos. Por un lado California, por otro lado Texas. Uno demócrata, otro republicano. Vean California, tiene mayor carga fiscal, tiene regulaciones estrictas, tiene una economía verde en teoría, aunque tiene muchos problemas ecológicos. Tiene una cultura progresista o woke, tiene un alto costo de vida, es liberal y van por diversidad e inclusión. Si vemos Texas, no hay impuesto estatal, hay regulaciones flexibles, tiene un enfoque en energía, es pro emprendimiento, tiene vivienda accesible, es conservador y tiene influencia religiosa. Los dos estarían entre los 10 países más grandes del mundo por PIB y no podrían ser más diferentes dentro de Estados Unidos. Entonces, a nivel personal y de partidos hay división. A nivel estatal, no solo es California y Texas. Ustedes vean las costas y en general las costas son azules y el centro es rojo, en promedio. Si vemos hombres y mujeres jóvenes, yo creo que esta es la crisis más grande que está teniendo Estados Unidos ahorita, de las múltiples crisis que tiene. Los muy jóvenes, abajo de 20, los hombres tienen inclinaciones conservadoras. Las mujeres quieren políticas progresistas. Las mujeres quieren activismo social. Los hombres tienen mucho escepticismo del activismo. Los hombres quieren movimientos antifeministas. Las mujeres quieren más feminismo. Las mujeres priorizan educación y carrera, ya son como el 62% de los estudiantes de universidad, pero si uno ajusta y ve en carreras STEM no son tan dominantes, y los hombres quieren roles familiares tradicionales. Entonces yo la pregunta que me hago y que les hago con Estados Unidos es, ¿cómo va a estar esta sociedad que está tan confrontada? Claramente tiene una crisis social y lo estamos viendo. No se ve claridad de quién va a ganar las elecciones intermedias. Ustedes han visto la popularidad de Trump, va a la baja. Vieron lo que pasó en el estadio el fin de semana, que lo abuchearon. Pero hay lugares donde es inmensamente popular. Entonces lo único seguro es que viene una elección muy cerrada. Hablemos de comercio y demografía. Bien, esta sección de la presentación es muy importante porque creo que es la que más esperanza les puede dar del futuro de México. Empecemos por comercio. Fíjense, en 1973 el 18% del comercio global salía de China. Para el 2024 ya estábamos en el 40%. Es una etapa donde empieza Japón, luego por allá de finales de los 80s y los 90s los tigres asiáticos y luego el gran despegue de China. ¿Quién perdió? Pierde Europa, que tenía el 54% y ahora tiene el 36%. Las Américas nos mantenemos con 22 al 20% y el resto del mundo no cuenta. Entonces, es un cambio hacia China, número uno. Si hablamos de moneda reserva, vean, el dólar sigue siendo muy dominante. Lo que vemos en comercio no se ven monedas. Tiene el 58% de las reservas globales. Europa solo tiene el 20%. Todas las demás monedas abajo del 6%. Y China solo el 2%. China, depende de cómo lo midan, es la segunda economía o primera economía del mundo. Y sin embargo solo tiene el 2% de las reservas. Y para mí es un tema de dos factores. Falta de democracia, entonces eso genera una falta de confianza con un gobierno autoritario. Ustedes, estoy seguro, que no mandarían su dinero a China sin tener la certidumbre de que pueden salir y entrar libremente, como es Estados Unidos. Y lo otro es un mercado financiero grande y robusto. El mercado financiero más grande del mundo sigue siendo Estados Unidos, y si ustedes ven esto como cubetas de agua, si tratáramos de vaciar el agua de la cubeta americana en las demás, no cabe. Entonces el dólar va a seguir dominando
al menos por los siguientes 30, 40 años en lo que esto se transforma. Si vemos migración, vean, México solo tenemos 1.3% de migrantes. Por el último sexenio creció 3 veces la migración hacia México. Si vemos Estados Unidos son 15.2%, aproximadamente 50 millones de personas. Canadá 22%, Europa andan entre el 14 y el 22%, y los dos países con mayor proporción de migrantes son Australia con el 30% y Arabia Saudita con el 40%. Este número, en la medida que se restrinja la migración a Estados Unidos, van a ver que esto se nos va a ir a 5 o 6%, y es un gran reto y una gran oportunidad para México. Si hablamos de población, vean, el año pasado ya llegamos a 8.200 millones de habitantes en todo el mundo. El pico va a ser 10.300 millones de habitantes, por allá del año 2083. Falta mucho. Muchos de los que estamos aquí muy probablemente no vamos a estar cuando llegue este pico. Entonces, falta un buen rato. Pero vean, yo no sé por qué algunos se voltearon a ver. Vean dónde va a estar el mundo y la población por continente. Y esto es bien interesante. Vean, en 1950, Asia eran los mayores pobladores del mundo, con 1.200 millones de habitantes. Van a llegar a 5.200 millones de habitantes por ahí del año 2055, y de ahí empieza a decaer. Pero la línea más interesante y de la que poco se habla es esta. Vean África, 2025, 1.600 millones de habitantes. Para el 2100 vamos a andar por ahí de los 4.000 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo va a ser el mundo a finales de siglo? Asiático y africano. Y vean las líneas de los demás continentes, planas y cayendo. Y esto a pesar de la migración. Sin la migración la caída sería todavía mayor. Ninguna de ellas llega ni siquiera a 800 millones de habitantes. Este es un gran cambio. El mundo que conocemos hoy no va a ser el mundo de nuestros nietos. Imagínense la migración que va a haber, que de por sí ya hay, hacia Europa, hacia Estados Unidos, hacia Canadá. Bueno, ahora veamos, ¿va a haber más jóvenes o no en el mundo? Y la respuesta es mezclada. Vean, esta línea es la gente en edad de trabajar. 5.300 millones de habitantes el año pasado, va a llegar como ahí de 6.200 en el 2070. ¿Pero dónde van a estar? En África y en Asia. Si vemos dos cambios muy importantes, ustedes ya vieron, todos ya vimos, el mundo con más niños y preadolescentes, de 0 a 16 años, 2 billones. Para finales de siglo serán como 1.700 millones. Y el mayor cambio, del cual todos vamos a formar parte si tenemos suerte, es este. Vean, 1950, 150 millones de personas arriba de 65 años. 2024, 830 millones de personas. Finales de siglo, abajito de 2.500 millones de personas. Entonces, el mundo va a envejecer. ¿Dónde va a envejecer más? En Occidente. ¿Quién no va a tener problemas de envejecimiento? África. Si vemos Europa, yo no creo que Europa, a menos de que permita masivamente migración, sea una opción de crecimiento. ¿Por qué? Vean, se considera un país envejecido cuando 20% o más de la población está arriba de 65 años. En Europa hay 31 países envejecidos. Yo creo que Europa está condenado a ser como la selección francesa de fútbol, donde vamos a ver a muchos hijos de migrantes y migrantes en el mediano plazo. En el continente americano tenemos 7 países envejecidos, en Asia 4 y en África solamente 1. Ahora, esto es lo que mayor esperanza les debería de dar a ustedes de México, y lo bueno es que esto es inamovible, que es la pirámide poblacional. Las barritas son hoy, las líneas son en el 2050, del lado izquierdo son las mujeres, del lado derecho son los hombres.
La mayor parte de la población de México hoy está de 0 a 44 años. Somos un país sumamente joven. Sí va a haber envejecimiento. La mayor parte de la población en el 2050 va a estar de 4, por ahí de 55 años. Entonces sí hay un cambio, pero todavía con gente en edad de trabajar. Y ustedes me dirán, pero esto es lo normal, porque nos enseñaban en la escuela cuando éramos niños que la población era una pirámide. Pero vean lo que pasa con Estados Unidos. Estados Unidos es un cilindro, ya está plano. No va a cambiar mucho, y esto es gracias a los migrantes, porque los migrantes son jóvenes, normalmente son latinos y tienen más hijos. Si realmente cierran la puerta a la migración, Estados Unidos se va a voltear. Pero si nada más vemos esta gráfica y esta gráfica, Estados Unidos nos necesita para producir. Pero vean el caso de China, es todavía peor. China, por la política de un solo hijo, volteó su pirámide. Entonces, aún el día de hoy, la mayor parte de la población está de 30 a 60 años. Pero si nos vamos al 2050, va a estar de 35 a 65 años. Una sociedad envejecida. ¿Cómo creció China? China creció con la urbanización. Llevaron gente del campo a las ciudades y ahí construyeron infraestructura y vivienda. ¿Qué pasa con ese modelo cuando ya no hay jóvenes? Se acaba la demanda y se hace imposible seguir creciendo así. Por eso ustedes ven las caídas de crecimientos de hace 20 años, 25, del 12% a caídas hoy a crecimientos hoy del 4,5%. Pero entonces, ¿qué va a hacer China? China, para seguir creciendo y para mantener a toda esta gente, va a seguir inundando al mundo de sus productos. La única salida que tienen es exportar. Si no, están condenados a crecimiento muy bajo y que se pare el crecimiento o la mejora de su bienestar. Ahora hablemos de generaciones, que este es otro factor muy importante en el mundo. Vean, ahorita hay 4 generaciones en el mercado laboral. Hace poco di una plática para Banca Patrimonial y una señora que fue colaboradora en el banco me reclamó que no puse a su generación. Si hay alguien de la generación anterior es porque ya no están en la etapa, más bien que no estés porque ya no están en la etapa laboral. Pero vean, los baby boomers de 1946 a 1964. Sospecho que aquí tenemos unos cuantos baby boomers. Levanten la mano los que son baby boomers. Bastantes. Bueno, ustedes son esa generación que hoy solo representa el 10% de la fuerza, bueno, de la población, y para el 2035 van a ser el 7%. Luego estamos la generación que hasta el nombre tenemos feo, la generación X, del 65 al 79. Levanten la mano los que pertenecen a la generación X. Bien. Y ahora déjenla arriba y levanten también los baby boomers. Y volteen a ver. Es el 80%. Luego los millennials, la generación más criticada, que yo digo que solo hay un grupo demográfico que es más criticado que los millennials, y son los aficionados de la América. Pero bueno, ¿quién es millennial aquí? Seguro que tenemos algunos. 21% de la población. Y por último, tenemos a la generación Z, que quizás tengamos alguno por aquí. Levanten la mano. Vean, bien poquitos. Pero ya son 25% de la población. Lo que pasa es que este es un foro muy especial, donde hay mucho empresario, y obviamente, ¿quiénes son los capitanes de empresa? Pues los que llevan toda la vida trabajándolo, ¿verdad? Pero vean, si nos vamos a las características, y les pido una disculpa por el icono de los baby boomers, porque esta presentación la hizo alguien de la generación Z, pero vean, ¿qué les importaba a ustedes? Lo que yo le digo canasta básica: economía, salud y educación. Ustedes son la generación de la posguerra, la generación que reconstruyó al mundo, la generación que hizo las instituciones, la generación que industrializó, la generación donde todavía empieza el mundo de las computadoras. Muchas aportaciones.
Luego mi generación, la generación X, nos sigue importando la economía, pero ¿qué nos pasa a esta generación? Primer crisis en México, 1976, última crisis grande, termina por ahí, empieza en el 95, 94, 95, acaba en el 97. Entonces nos empieza a importar la estabilidad y luego la salud. Y aquí podríamos poner una línea y es donde viene un gran cambio generacional. Los millennials, les importa el cambio climático. Nos echan la culpa a las dos generaciones anteriores de que destruimos el mundo. Sin embargo, de ese mundo que sí industrializamos y que sí afectamos, sale todo el progreso. Les importa cambio climático, les sigue importando economía, pero vean este factor, equidad social, que ese es el gran debate de hoy. Meritocracia, capitalismo o equidad social y tendencias más de izquierda. Vean Argentina. Argentina sigue decidiendo que no le funcionó equidad social y justicia social. Javier Milei dice que la justicia social es la más grande de las injusticias porque le quita el dinero al que lo genera para dárselo a un grupo burocrático que lo reparte y que con eso se perpetúa en el poder. Pero vean la generación Z, su prioridad es la equidad social. Luego les importa el cambio climático y después la economía. La gran pregunta para estas generaciones es, si nos centramos en equidad social, ¿qué va a pasar con la producción? También, si nos desequilibramos, si nos vamos a un capitalismo salvaje, pues estamos condenados a tener populistas de gobernantes. Pues hay por ahí algunas ideologías que una la apoya del TEC de Monterrey, que es capitalismo consciente, seguir siendo capitalistas, pero teniendo en cuenta a la gente que ayuda a producir, ¿no? Y el medio ambiente y los clientes y los proveedores. Ahora si hablamos de Trump contra México, con todo este background, vean, le importa migración, le importa tráfico de drogas, que es en lo que menos me voy a meter, y comercio. Vean migración. ¿Le habrá funcionado o no a Donald Trump toda su política antiinmigrante? Esta gráfica que tienen en la pantalla es el número de encuentros mensuales de la Border Patrol con inmigrantes en suelo americano. Vean, andaban en promedio en 150,000, 200,000. Llega Donald Trump y vean la línea, 10,000, 15,000. Entonces, entre cerrar las fronteras, cerrar el tema de refugiados, y todos ustedes han visto por lo menos 10, 15, 20 videos donde capturan a un inmigrante. Todos tienen el mismo script. Llegan, si está en su carro le rompen con un pico la ventana, los sacan, los violentan, los están grabando, son grupos de encapuchados sin una identificación oficial. ¿Y eso qué está generando? Está generando un terror inmenso en los migrantes. Y por eso ven esa línea. Yo no digo que esté bien o que esté mal, pero sí está siendo efectivo de que la gente dice, mejor no me voy para allá. Ya está en redes sociales hay la broma, que la FM3 es el nuevo Green Card. Y eso van a ver que va a haber mucho más migrantes en México, porque para el resto del continente somos el sueño mexicano. Comercio. Vean cómo era el comercio mexicano al principio del siglo. Importábamos de Estados Unidos el 73% de las mercancías. El año pasado ya solo era el 40%. Y China sube del 1.7 al 20.8. Entonces, menos americano y más chino. ¿Cómo nos han tratado los americanos a nosotros? A principios de siglo era 11% de las importaciones mexicanas, ahora son el 15.5%. Entonces ellos nos podrían decir con toda justicia que ellos han perdido 23% de participación de mercado con nosotros y nosotros hemos ganado 4%, un diferencial de 27%. Entonces, hasta aquí México y Estados Unidos. Pero vean esto a nivel global. Este mapa indica a principios de siglo si el socio comercial
principal de Estados Unidos o China era Estados Unidos azul, China rojo. Entonces, si solo son estos dos, el mundo era bastante azul. Obvio que China está del color de China, Estados Unidos del color de Estados Unidos. Ahí fuera de algunos países asiáticos y africanos, dominaba Estados Unidos. Vean, Estados Unidos a principios de siglo. Vean lo que pasa. O sea, no solo fue México. ¿Vean? Un cambio brutal. Entonces, el señor Trump tendrá razón de querer sacudir el comercio global o no, y de querer sacudirlo con nosotros. Está viendo por sus intereses, porque realmente les están comiendo el mercado, los chinos. Si lo vemos a nivel México, Estados Unidos y México-China, vean, superávit comercial con Estados Unidos, puro comercio, en promedio está en 25,000 millones de dólares mensuales. Nos compran 25,000 millones de dólares más de lo que nosotros les vendemos. Nuestro mejor socio, nuestro mejor cliente. China, vean, principios de siglo casi no les comprábamos nada. Vean ahorita, les compramos 11,000 millones de dólares al mes, más de lo que nosotros les vendemos. Un déficit enorme. Y no podemos intercambiar a Estados Unidos por China, por la sencilla razón de que no producimos muchas cosas que les interesen a los chinos. ¿Ellos qué compran? Materia prima, principalmente. No van a comprar productos industriales. Son más eficientes que nosotros por su sistema económico donde hay muchos subsidios. Entonces, si ustedes se ponen a producir, por más buenos que sean, algo que también hagan los chinos, yo casi les diría que ellos los van a hacer más barato, por todos los incentivos que tienen en toda la cadena, desde incentivos físicos, financieros, laborales, etc. Ahora, si vemos qué país es más vulnerable al comercio, en línea sólida están las exportaciones, línea punteada las importaciones. México es el de hasta arriba, luego sigue Canadá, luego China y luego Estados Unidos. Vean, México somos 37 y 36% del PIB, importaciones y exportaciones. Canadá 33, 34, China 18 y 20 y Estados Unidos 11 y 14. Si nos vamos de frente con una guerra comercial, el más vulnerable es México, luego Canadá y el menos Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se puede dar el lujo de entrar en una guerra contra cualquiera de estos países. Ahora, si vemos qué tan factible es que Estados Unidos se lleve mucha producción a Estados Unidos el día de hoy, yo les diría que es complicado. ¿Por qué? En esto es mano de obra, costo de mano de obra por automóvil en diferentes países. Fíjense, si vemos a Alemania les cuesta $3,300 en promedio por automóvil. Si vemos Estados Unidos, cuesta $1,300. China, la mitad, 597. Y México, 305, una cuarta parte. Es un cambio importante, pero aparte ya vimos que están cerrando las puertas a la migración y ya vimos que no tienen tanta gente. Entonces, la única forma, y sí va a pasar, pero de aquí a 20, 30 años, que Estados Unidos produzca todo en casa, es que sea una producción automatizada. Si no, no va a pasar. Vean, aquí está la colección de los aranceles que ustedes ya se la saben. Por cierto, les vamos a mandar la presentación completa para que la tengan. Y esto que se mueve este tablero semana a semana. Nosotros seguimos con la amenaza de las tarifas o aranceles recíprocos, ¿no? ¿Qué son esto? En teoría ya está por terminar este periodo, pero se siguen dando extensiones. Y para mí es muy fácil el porqué, entender el porqué. Fíjense, la gente que está conectada, empresarios, asesores que están en lo que se llama el cuarto de al lado de las negociaciones comerciales, dicen que todo va muy bien y que para diciembre deberíamos de llegar a un acuerdo. Ahorita les voy a decir en qué tema. Pero la realidad es que yo creo que ese acuerdo va a ser aplazado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un tema político atrás y un tema político muy importante. Entonces, esto va a seguir siendo algo que nos va a estar presionando. Ahora,
Si vemos cómo nos impactan los aranceles, vean, autos importados en Estados Unidos son el 47% de todos los autos que se consumen. De todos los importados, México es el 32%. Somos más que del doble que Japón, que es el segundo lugar. Entonces somos un gran proveedor de automóviles a Estados Unidos. Si vemos de lo que estamos exportando nosotros a Estados Unidos, el 50% son de marcas de ellos mismos. Luego el 32% de Japón, el 12% de Alemania y el 6% de Corea del Sur. ¿Esto qué nos dice? No solo somos relevantes, estamos entrelazados. Vean a nivel de marca. De lo que se produce en México, ¿qué tanto se ve a Estados Unidos por marca? Ford 92%, Toyota 92%, Honda 87%, GM 85% y Stellantis 77%. La planta que tenemos aquí, americana y japonesa, es para exportar. Pero el capital, pues es americano y japonés. Ya el resto de las marcas son un poco menos relevantes, pero son relevantes. Vean, camiones medianos y pesados. Del total de las importaciones de Estados Unidos, el 74% provienen de México, 3/4 partes. Esta es la industria más importante de nuestro país y más en términos de divisas, pero aparte sí deja una integración y sí deja una derrama económica muy importante, más allá de los mismos proveedores. Entonces, esta es la industria más importante y más amenazada ahorita por los aranceles. Fíjense, si yo les pongo aquí, del total de lo exportado a México, de México a Estados Unidos, en 10 categorías tenemos la mitad. Pero vean la primera, 16% representan los automóviles. ¿Qué tanto está dentro del TEMEC? Pues está el 91%. ¿No? Entonces ahí estamos relativamente bien. Pero vean, la que sigue, equipo de cómputo, 10% de las exportaciones. ¿Cuánto está dentro del TEMEC? 0. ¿Por qué? Porque no tenemos mucho contenido nacional. Si vemos camiones de carga pesada, el 100% del TEMEC, 3% de las exportaciones. ¿Qué problema tenemos hoy? Que nos pusieron aranceles a lo que no es contenido americano, violando el TEMEC. Entonces, traemos aquí un reto, pero somos muy importantes para Estados Unidos. Ahora esta gráfica quiero que se la queden en la mente la próxima vez que vayan a comprar un carro y que los ande tentando ahí BYD y cosas así. Porque este es el voto más importante que pueden hacer para la economía de México. Vean, México producimos 4.2 millones de Estados Unidos, de automóviles. Estados Unidos produce 10.6. Producimos el 40% de lo de Estados Unidos. Bien importante. Producimos más automóviles en México que en Corea del Sur, que en Alemania, Brasil y España, que en cualquiera de ellos. Pero tenemos un gran problema y se llama China. 31.3 millones de automóviles. El mercado chino, que ya está en decadencia demográfica, que ya no tiene motor de crecimiento. ¿Qué creen que va a pasar si no hay aranceles para los automóviles? Esto se nos va a desaparecer y se nos va a ir de las industrias con empleos mejor pagados que hay. Entonces, cuando compren un automóvil, piensen si quieren un ahorro, y sí, los BYD son bastante buenos, o si quieren apoyar a la industria nacional y a toda la derrama económica que da. Ahora sí, renegociación del tratado. Vean, en julio 2020 entra en vigor el TEMEC, septiembre de 2025 empiezan las consultas públicas. Esto es diferente que lo de los aranceles recíprocos. Entonces, esa negociación va muy avanzada, esta va empezando. ¿Qué sigue? En julio hay una reunión trilateral de revisión donde todo el trabajo que se está haciendo se empieza a evaluar para ponerse de acuerdo. Si hay un consenso, se extiende 16 años, con revisión cada 6 años. Si no hay un consenso, vamos a tener revisiones anuales hasta llegar a un acuerdo. Entonces, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Yo les diría que si lo político se arregla, es el camino de arriba. Ahorita vamos a ver qué es lo político.
Si lo político no se arregla, nos van a traer con la amenaza, con el garrote de que si no, nos cancelan el TEMEC o lo que quede de él. Entonces, esto es lo que viene comercialmente. Vean, un par de declaraciones. El representante comercial dice, no tiene mucho sentido hablar de extender o actualizar el TEMEC cuando México ni siquiera está cumpliendo partes importantes. Energía, contenido nacional, temas de importaciones chinas que se exportan y se hacen pasar como mexicanas. ¿Y qué dice Donald Trump? Podemos renegociarlo y eso estaría bien, o podríamos simplemente hacer acuerdos diferentes. También está en el aire que se termine el TEMEC y vayamos en acuerdos bilaterales, México-Estados Unidos, Estados Unidos-Canadá y México-Canadá. Entonces, ¿qué se quiere negociar o qué quiere empujar Estados Unidos? Reglas laborales, incremento en sueldos y prestaciones, se ha hecho mucho en los últimos años, yo creo que esa no vamos a tener tanto problema. Productos agrícolas, ¿se acuerdan que López Obrador no quería productos transgénicos? Eso lo van a empujar. Regulación energética, se sienten afectados los inversionistas americanos con toda razón, quieren ahí certidumbre legal, pero ustedes han visto los artículos de cómo están las empresas americanas que se sienten afectadas por Hacienda, eso también va a salir. Reglas de origen, quieren más contenido americano en los automóviles, y esto es lo fácil, esto se arregla relativamente sencillo. Pero aquí viene lo complicado. ¿Qué exigencias adicionales traen? Presencia china, reducir la participación china en importaciones e inversión en México. Eso ya lo estamos viendo. Si ustedes recuerdan, hace 3 años, por ejemplo, la tasa de desocupación industrial en Tijuana era menos del 0.5% y Juárez menos del 1%. Hoy la tasa de desocupación industrial en Tijuana es del 14.5% y en Juárez del 8%. Y todo es porque se contrajeron los inversionistas asiáticos, viendo esto. Capos y narcopolíticos, el tema más complicado. Ustedes vieron la semana pasada en Día de Muertos lo que pasó del alcalde de Uruapan y que sigue dando mucho de qué hablar. Y cooperación en seguridad. Esta es la parte y este es el talón de Aquiles de México. Pero si ustedes se ponen a reflexionar, todo lo que nos está pidiendo Estados Unidos, claramente le conviene a Estados Unidos. Pero yo creo que más importante, claramente nos conviene a nosotros. ¿Sí? Si hay seguridad nos conviene, si hay más inversión nacional nos conviene, detener la presencia china en México nos conviene. Los únicos que no lo están viendo así todavía son los gobernantes. México, ¿qué tiene? ¿Por qué soy optimista a pesar de todo? Nuestra ubicación es muy importante. Una industria automotriz, ya vimos cómo estamos integrados, no solo somos importantes, estamos integrados. Mano de obra calificada, de las mejores manos de obra del mundo que sí quiere trabajar, que son creativos, que son dedicados. El único socio que podría ser comparable para Estados Unidos es China, pero ellos están peleados. Estados Unidos se siente amenazado en su hegemonía y se quedó muy molesto después de la crisis del COVID, de la pandemia, cuando China no les quiso mandar mascarillas y ventiladores. Dijeron, no es un socio confiable, ¿no? Tenemos muchas ventajas comparativas, tenemos tratados comerciales y tenemos 31 años de integración con Estados Unidos. La lógica nos dice que nos debería de ir bien, la parte estructural nos dice que nos debería de ir bien, ¿no? ¿Y esto en qué ha resultado? México tiene aranceles hoy ponderados del 4.7%, Canadá del 3%, vean China, 40%, y los países europeos y asiáticos, algunos 14, 13%. No nos está yendo tan bien como antes en aranceles, pero nos va mejor que a los demás. Economía de Estados Unidos, miren, aquí les pongo las economías del TEMEC, esto es de la OCDE a septiembre. Vean, siempre los economistas nos equivocamos, pero un año como este más. Vean que decía la OCDE, caída del 1.3% del PIB al principio del año para México, luego subida del 0.4%, ahora dicen que subida del 0.8%, Estados Unidos consistentemente a la baja
y Canadá consistentemente a la alza. Esta me la voy a brincar. El PIB de Estados Unidos, vean lo que pasa cuando llega Trump. Venía creciendo 3, 3.9, 3.3, 1.9, caída del 0.6 y luego rebote. Esa caída es por el tema de aranceles, no es una caída estructural. Vean, aquí les pongo en estas gráficas con componentes: consumo, inversión, gasto de gobierno, cambio en inventarios y exportaciones netas, exportaciones menos importaciones. Primer trimestre, ¿qué pasa? Exportaciones netas muy negativas. Ahí vienen los aranceles, compro por anticipado, genero un déficit, acumulo inventarios. Segundo trimestre, ¿qué pasa? Lo contrario. Como ya compré mucho, ahora tengo exportaciones positivas y me gasto algo de los inventarios. Pero el resto de la economía se ve bien. Aquí vemos que las importaciones crecen 38% el primer trimestre y caen 29% el segundo trimestre. Los dos componentes más importantes de la economía americana son el consumo, que representa el 68% del PIB, y la inversión, que representa el 18% del PIB. Vean, ¿cuánto están creciendo? Primer trimestre 2.7 cada una de ellas, segundo trimestre más lento 2.4 y 2.2. Sí se desacelera Estados Unidos, pero ya quisiéramos tener crecimientos de 2% nosotros. Entonces no hay una recesión, ni el siguiente año creo que vaya a haber ninguna recesión en Estados Unidos. Sin embargo, sí hay temas que están afectados. Recuerden que ahorita tenemos el cierre del gobierno americano por falta de presupuesto, por falta de aprobación del límite de la deuda, pero con los datos que tenemos vemos esto. La línea punteada es el promedio de los últimos 20 años en generación de empleo. Como es un país que la población va creciendo, cada año deberíamos estar generando más empleos. Vean lo que pasa. Aquí 2024, un par de meses debajo del promedio de los últimos 20 años. 2025, llevamos 4 meses consecutivos con baja generación de empleo. Y hay dos factores. Uno son despidos por inteligencia artificial, pero el segundo, del que no se habla, es, dada la agresividad mediática contra los migrantes, hay mucho migrante que no está saliendo de la casa y que no está siendo fácil de contratar. Esos son los dos factores que están generando esto. Y eso en el mediano plazo sí puede afectar a la economía, porque afectaría en el consumo. No es caída de empleo, es baja generación de empleo. Si vemos la inflación en Estados Unidos, hay la inflación que ustedes siempre escuchan, la total, luego está la core o subyacente y la non-core o no subyacente. La no subyacente es precios de productos agrícolas y de energía. Esos son muy volátiles. Hay una guerra en el Golfo, sube la energía. Invade Rusia, Ucrania, suben los productos agrícolas. Hay una sequía, hay un huracán, hay incendios, sube el tema de productos agrícolas. Vean cómo era antes de los aranceles de Liberation Day. La inflación total era del 2.3%, la inflación total, sí, y la core andaba por ahí del 2.7%. Ahorita las dos están al 3%. Ese es el impacto de los aranceles. Sí ha subido la inflación. Pasemos a la economía de México. Miren, otra vez les puse consumo, inversión, gasto y exportaciones netas, exportaciones menos importaciones. Les pongo un comparativo del 2024 contra el 2025. Vean lo que ha pasado en consumo si comparo hasta agosto. Antes crecíamos al 2,5, ahorita estamos creciendo 0.9. Aquí era año electoral, entonces esto estaba inflado. Luego, la inversión. Antes, el año pasado todavía creció 1.7, que no es mucho. Este año traemos caída del 8.9. Entonces, este nos está ayudando a no caer y es el más importante. Este está cayendo. Si vemos el gasto de gobierno, después de la borrachera de gasto del año pasado, 3.2% de contracción. Y lo que nos está ayudando, el déficit con todos los países, antes era de 19,000 millones de dólares,
ahorita es solo de 3. Entonces, ¿qué está sosteniendo a la economía mexicana para que no caiga en una recesión? El consumo, y recuerden que ahí hay mucho dinero que se da, y curiosamente, a pesar de que estamos amenazados por Trump y todo, nos va mejor en comercio ahora, por las ventajas que yo les dije que ya tenemos, ¿no? Si vemos el PIB, pues el último trimestre salió negativo. Estos 2 trimestres se ven beneficiados por la parte comercial, pero para mí no son tan representativos, ahorita van a ver por qué, y ahora sí se voltean las cosas a negativo, ya lo veíamos venir en el IGAE, que es como el PIB mensualizado, Índice Global de Actividad Económica, con caídas en los últimos meses. Pero ¿cómo se ve la economía si le hacemos un zoom? Miren, inflación. La naranja es la inflación general. La café es subyacente y la verde es la no subyacente. Estamos muy contentos en teoría porque la inflación pues lleva 3 meses en el rango de Banco de México. 3 más menos 1. Aquí estamos. Pero tenemos un problema. La inflación core, la de la mayor parte de los productos, sigue muy necia, lleva 5 meses arriba del 4%. ¿Qué es lo que nos está haciendo tener una inflación más baja? La no subyacente. No han subido tanto los productos agrícolas ni energía. En el momento que se nos dispare, que vean el comportamiento que tiene, es sumamente volátil, vamos a estar con inflaciones de arriba del 4%. ¿Qué necesitamos para decir, ya logramos que la inflación baje? Que esté como estuvo a principios de año, arriba del 4%. Si no, va a haber ahí mucha volatilidad. Ahora, esta es la gráfica de la inversión. Vean, último número empeoró, representa 23% del PIB, caída del 8.9%. Si ustedes ven, en la construcción caída del 7% y en maquinaria y equipo 10.5%. ¿Sí? Datos de Monterrey, datos de Guadalajara, demanda de departamentos, este año relativo al año pasado, caída del 50% en departamentos. Entonces, aquí es donde se siembra el crecimiento futuro y aquí es donde tenemos las caídas más fuertes. Si vemos aquí el consumo, ¿cómo se mantiene? Pues ya les decía, se mantiene arribita del 0.9, estuvimos en casi 0 el trimestre pasado, pero ¿qué está pasando? Estamos consumiendo más bienes importados. El consumo de bienes importados está creciendo al 4.4%. ¿Qué pasa? Pues con un tipo de cambio tan fuerte se hace más barato lo importado. Si les hablo de inversión extranjera directa, vean, aquí la tenemos desde el 2015. Miren, les voy a enseñar un buen año. 2019, 13.570 millones de inversión extranjera directa nueva. Un total de 34,000 millones. Tenemos reinversión de utilidades, que no es mala porque quiere decir que los que están quieren seguir invirtiendo aquí, y cuentas intercompañías. Pero para mí el atractivo de un país me lo da la gente quiere venir a invertir. Vean lo que ha pasado desde el 2023, solo 5,000 millones y luego 4,000. Y luego este año, aquí estoy comparando 2 semestres contra la totalidad, llevamos 34,000 millones de dólares, pero solo 3,149 millones de dólares de inversión nueva. Y ustedes podrán decir, bueno, pero va a la mitad del año. Entonces comparemos nada más los primeros semestres. Sí va mejor, pero no es tan grande como parecería en esta gráfica. Y sí, en esta seguimos teniendo muy poca inversión, algo más, pero para que esté sano necesitamos 15,000 millones al año. Yo les preguntaría, ¿por qué creen que no está llegando la inversión? Acá dicen así, miedo. ¿Miedo a qué? A la inseguridad y a las reformas, ¿no? Entonces tenemos todo para que nos vaya bien, pero no nos estamos ayudando. Aquí les pongo la balanza comercial,
lo que les decía está ligeramente negativa, pero comparen contra estos números negativos. Nos está yendo muy bien, 2020 es una anomalía por el tema de la pandemia. Si aquí les pongo generación de empleo, pues claramente si no hay inversión, aquí está igual el promedio de los últimos 20 años, tenemos el año más bajo, y este sí está comparado contra los otros años bien, traemos la mitad que el año pasado y una cuarta parte casi que hace 2 años. Entonces no hay dinamismo. El índice de manufacturas del IMEF, si está arriba de 50 es expansión, si está abajo de 50 es contracción. Vean, la última expansión que tuvimos fue marzo del 2024. Dicho de otra forma, estamos en contracción desde abril del 2024 en la parte industrial. La tasa de desempleo sigue baja, pero ya empieza a repuntar ligeramente. Llegamos a tener 2.4%. Nada más recuerden que este dato tómenlo con cautela, porque a la gente le preguntan primero si está buscando empleo o no. Si no está buscando, no cuenta para esta encuesta. Si está buscando, le dicen, ¿ha trabajado 4 horas en la última semana? Y si dice que sí, está empleada. Si fuera 8 horas al día, la tasa de desempleo es por ahí del 12%. Sector externo, estamos muy bien. Reservas, casi llegando a 250,000 millones de dólares. Remesas, no se han visto tan afectadas. Siguen más o menos como los últimos 2 años. Remesas son como 4.6% del PIB. Entonces, esa parte no estamos presionados. Si vemos inversión, vean, ha caído 33% la inversión física acumulada agosto por parte del gobierno, y a pesar de que han recortado gasto, tenemos o vamos a tener un déficit muy parecido al del año pasado, al del año antepasado, perdón. El 2024 pues fue el peor déficit de los últimos 40 años. Pero ven este número, es de los peores que hemos tenido en los últimos 20 años, no es un buen número. Si aquí vemos qué tanto ha crecido la deuda, esto es con datos de Hacienda, 52% del PIB, con datos del Fondo Monetario Internacional, andamos pegando como al 59% del PIB. ¿Cuánto recibió de deuda López Obrador? 12.2 billones de pesos. ¿Con cuánto nos dejó? Con 18, un incremento de prácticamente el 50%. Otro foco rojo que traemos, es de largo plazo. Gasto en pensiones como porcentaje del ingreso del gobierno. Vean, ya vamos al 22%. Entonces, de todos los impuestos que nos cobran, casi una cuarta parte se va a ir a pensiones. Y fíjense, y todavía hay ocurrencias de bajar la edad de jubilación. Cuando se establecen los 65 años como edad de jubilación, ¿saben cuánto era la expectativa de vida? 62 años. Veanlo como una distribución normal. Algunos iban a pasar de los 65, pero muy poquitos. Ahorita son 78 años. La inmensa mayoría van a pasar. ¿Y quién va a pagar estas jubilaciones? Pues todos los que estamos aquí, todos los que trabajan, todos los que tienen un negocio, que somos los únicos que generamos ingreso, nos cobran impuestos y de ese ingreso ya se va una cuarta parte. Pero, por otro lado, ¿qué está haciendo el gobierno? Vean, esto es gasto social. 987,000 millones de pesos, casi el 10% del gasto total. Súmenle, pensiones 22 y esto 10, 32, vamos a redondarlo a 33. Una tercera parte del ingreso se va en pensiones y en gasto social. Nada más para los adultos mayores, 527,000 millones de pesos. Ahora, inversión prioritaria. De aquel lado tenemos 987,000, de este lado tenemos la mitad, 537,000. Muy dispersa. Pemex, que para mí es echarle dinero bueno al malo, es el mayor, 247. Los nuevos trenes, hay una obsesión con los trenes, 100,000 deberían de ser carreteras. A la CFE solo se les da 61,000 millones. Vean, carreteras y caminos. Ustedes
traten de manejar de Querétaro a Monterrey. Es la misma carretera de cuando estaba Salinas. No le han hecho prácticamente nada. 27,000 millones de pesos nada más. Y en un país que tenemos estrés hídrico, 21,000 millones de pesos a las obras de la Conagua. 21 o 27 contra 527. Entonces, el ingreso del gobierno lo está dando a la gente que menos tiene y a la base electoral y a pensiones, pero no estamos invirtiendo en el futuro. Entonces, ¿qué está pasando? Pues viene miscelánea fiscal con posibles impuestos a la importación, por ahí puede venir un impuesto a los autos, donde no hay tratado del 50%, y pues ¿qué dice Marcelo? Nada más que hay que cuidar de poner los impuestos donde sí haya reemplazo, no donde no haya reemplazo. Pero dado cómo se ve la situación fiscal, yo creo que los van a poner hasta donde no hay reemplazo. Hablemos un poco de mercados. Y bueno, ya que me incorporé al banco, nada más ahí en mercados, pues recordarles que tenemos desde productos muy conservadores en el banco, a través de la banca patrimonial, y que en la mesa en las mesas los producimos, hasta productos un poco más arriesgados, más agresivos, y que ustedes los van a tener cada vez más en nuestras aplicaciones y otros temas como fideicomisos y divisas. Pero después del breve comercial volvemos a economía. Entonces vean, aquí está la curva de tasas de interés de México desde 3 meses hasta 30 años. Y vean, les pongo varias fechas. 31 de diciembre del 2021, antes de que se dispararan las tasas. 24 de febrero de 2022, el día que Ucrania es invadida por Rusia. 9 de octubre del 2023, el día que la tasa de 10 años alcanzó su mayor nivel en México. Y 26 de octubre, pues la curva más reciente. Entonces vean, ¿qué pasa? Esta curva, con el tema de Ucrania, se dispara del 7.3%, casualmente la misma tasa que tenemos hoy, a los 11%. Y toda la curva se empieza a elevar. Hoy que tenemos, con la bajada de tasas y la bajada de inflación, ya estamos en el corto plazo abajo que como estábamos antes de la guerra con Ucrania. Hasta 3 meses estamos abajo. ¿Qué está arriba? Lo que está muy arriba son las tasas de 10 años para arriba o de 7 años para arriba. ¿Qué debería de pasar dado que no se ve más inflación y dado que no se ve tanto crecimiento? Vamos a ver la parte de la curva, la parte corta, bajar todavía más. Yo creo que Banco de México va a bajar más las tasas y esta poco a poco bajar. ¿Hasta dónde puede bajar? Pues puede bajar unos 100, 120 puntos base. Por ahí puede haber alguna oportunidad de refinanciar. ¿Por qué digo que Banco de México va a bajar tasas? Pues la inflación, como sea, está dentro del objetivo, el consumo está débil, la economía está estancada, las presiones son de apreciación del peso, el espacio de recorte es limitado, nada más por el diferencial de tasas. Vean en cambio la Fed, inflación arriba del objetivo, crecimiento sólido, economía fuerte, la depreciación del dólar es inflacionaria y lo único que les ayuda es la generación del empleo que está desacelerada. Y sin embargo la Fed está bajando tasas. Ahora, aquí les pongo la tasa de Banco de México, la tasa de la Fed y el diferencial. Tasa de Banco de México 7.25, tasa de la Fed 4, diferencial de 3.25. Ese diferencial es poco o mucho. Aquí, para que no sean tantas líneas, desde el 2008 ha andado entre el 2.75 y el 4.70. Hoy es 3.25. Si no queremos poner nuevo récord, Banco de México solo puede bajar 25 puntos base, que sería en diciembre. Claro, nadie dice que este es el piso, pero pues no ha pasado en mucho tiempo. Entonces, Banco de México yo creo que va a bajar 25 y luego si la Fed va bajando, los vamos a ir siguiendo para quedarnos un buen rato. Aquí no la pasamos un año con esos diferenciales. Si aquí les pongo cuál es la tasa real
dadas las expectativas de inflación o tasa real ex ante, y este es el rango de si somos restrictivos o somos expansivos, Banco de México apenas está entrando a una tasa neutral. Y ustedes lo sienten. Si yo les digo, ¿qué tan alta o qué tan baja sienten esta tasa del 7.25? No la sienten baja para crédito, definitivamente la tasa base. Entonces, apenas estamos entrando donde la tasa ya no afecta el crecimiento económico. ¿Qué debería de pasar? Que esto baje hasta una zona donde sea expansiva. Dependemos de la inflación para que esto pase. El tipo de cambio se mantiene muy estable, se ha apreciado a lo largo del año, pero últimamente ha rebotado un poquito y creo que eso va a seguir. Las posiciones, estas áreas son posiciones a favor o en contra del peso, se han ido formando a favor del peso. Vean, esto es antes de las elecciones, cuando gana Claudia, la iniciativa de reforma al Poder Judicial, pero luego los mercados se acostumbran y vuelven a formar apuestas a favor. Esto se puede acumular un poco más, pero con algún cambio importante puede cambiar muy rápidamente. Aquí les comparo diferentes divisas, dólar canadiense, yen, libra, dólar australiano, euro y peso, todas empezando en 100 finales del año pasado. Para abajo es que se apreciaron. Entonces, el peso se ha apreciado 10.8% y el euro 10%. El dólar débil contra todas. Pero vean lo más interesante, ya no se ve en la tendencia que vaya a haber más apreciación del dólar. Ya llegamos a la parte al piso. Ahora el chiste es cuánto tiempo se tarde en regresar. Vamos a decir que se regresa a la mitad. Un 5% de 18 pesos es por ahí de 1.60. Eso nos llevaría a cerca de 20 pesos por dólar. ¿Cuáles son los factores que determinan el tipo de cambio? Inversión y exportaciones manufactureras. Inversión no estamos bien, exportaciones estamos bien. Diferencial de tasas se está haciendo más chiquito, eso debería hacer que suba. Turismo anda medias muy bien en Los Cabos, muy bien en Puerto Vallarta, todo lo que es Riviera Maya anda muy flojo. Deuda se está incrementando y las remesas se mantienen estables. Entonces, estamos a media tabla, algunos indicadores buenos, algunos malos. Conclusión, miren, traemos muchos retos, traemos los aranceles y el proteccionismo, pero ya vimos que ese nos va a acabar conveniendo. Traemos desaceleración y deuda, ese sí es un problema local. Y desgraciadamente yo no veo un catalizador interno que haga que el PIB crezca. El catalizador es externo, que es una renegociación exitosa del tratado. Y traemos mucha polarización social en Estados Unidos y en México. ¿Sí? Además, traemos el tema de deportaciones, que ahorita ya no ha sido tanto escándalo, pero ¿se acuerdan cuando pasa lo de California? Y el mexicano arriba de la patrulla con el torso desnudo, la bandera y encapuchado. Eso puede hacer mucho daño. Tema de narcopolíticos, bueno, es una larga lista, que si el huachicol fiscal, Estados Unidos quiere que se les mande algún político, pero pues están muy ligados algunos de ellos al régimen. Y en el comercio, tenemos que dejar de simular como contenido nacional lo que no es, tenemos que establecer una buena estrategia con China y pues va a haber tensiones políticas y migratorias. Entonces, ¿qué puede pasar? Tengo aquí el dilema del prisionero, donde son 4 cuadrantes, uno donde Claudia coopera, conseguimos una Claudia feliz, nos costó trabajo, pero hay una foto de una Claudia feliz. En el no coopera, pues había muchas fotos, ahí no hubo problema. Un Trump que coopera, donde está en uno de sus días más afables, y uno donde no coopera, que está todo anaranjado. A ver, ¿qué pasa donde Claudia no coopera y Trump coopera? Eso no existe, entonces está vacío. No va a pasar nunca. ¿Qué pasa si Claudia no coopera y Trump no coopera? Es lo peor que le puede pasar a los dos países, daño mutuo. Tendríamos aranceles por un periodo muy prolongado, habría inflación en los dos países y habría recesión seguro en México y probablemente en Estados Unidos. Entonces,
llegamos a la conclusión que Claudia tiene que cooperar sí o sí. Si Claudia coopera y Trump no coopera, pues sí habría daño para México, imposición de aranceles por cierto plazo, pero no nos va a afectar tanto y los tendría que revertir o lo que está haciendo que sean menores que los de los demás países. Y ella puede perder cierta parte del apoyo político, que por cierto ya vieron que la quieren poner en la boleta en las elecciones con la revocación de mandato. Y si Claudia coopera y Trump coopera, que es donde deberíamos de estar, va a haber más integración regional, se va a profundizar esa integración. Va a haber cooperación comercial contra China que los dos países ganamos. Se evitan presiones a la inflación y hay mayor crecimiento para ambos. Aquí es donde vamos a terminar, por las buenas o por las malas. Ojalá que sea por las buenas y que sea más rápido, ¿no? Y también hay grandes oportunidades. A ver, hay un cambio en el comercio global. El ganador hasta ahorita está siendo México. La inteligencia artificial y automatización nos va a hacer más productivos y este bono demográfico hay que aprovecharlo, que se nos va a acabar. A muchos no nos va a tocar ver el fin de ese bono demográfico. Entonces, ¿qué puede hacer que la economía crezca? Lo principal es una revisión exitosa del TEMEC. La baja en tasas de interés va a ayudar, pero se tarda 18 meses en hacer efecto. Entonces esto lo vamos a ver, como apenas entramos a territorio neutral, pues por ahí de mediados del 2027, ¿no? La depreciación sana yo creo que ya viene y la iniciativa privada en energía, que ya se están abriendo las puertas, pero no hay confianza pues por todas las reformas. ¿Qué nos puede detener? Incertidumbre sostenida, porque eso nos pega en la inversión, nuevas reformas, que ya no se les ocurran más cosas que afecten la certidumbre, presiones fiscales donde cada vez hay más impuestos a más productos y ojalá que no un repunte en la inflación. Con esto, estos son mis proyecciones personales, tipo de cambio, yo todavía espero que se deprecie, 20, quizás no lleguemos ahí, pero creo que la tendencia sí va a ser para allá, 21.50 el 2026, tasas de interés 7 y el siguiente año 6.25, inflación 3,5 y el siguiente año 3, y el PIB yo lo tengo en 0 porque creo que vi un cuarto trimestre malo, pero si no va a ser 0.5, que tampoco es para hacer fiesta, y 1.5 el siguiente año por rebote de una base baja. Y ya para terminar, les quiero dejar esta frase de Arthur Brooks. Arthur Brooks se dedica a estudiar la felicidad en la Universidad de Harvard. ¿Y qué nos dice él? Nos dice que la cultura cambia cuando un pequeño grupo de personas se encuentran una mejor manera de vivir y otras personas los empiezan a copiar. Este grupo son los tejedores sociales. ¿Por qué es importante esta frase? Porque si vemos las noticias, tanto en México como en Estados Unidos, nos podemos deprimir y podemos pensar que todo es gris. Pero curiosamente, si ustedes ven sus vidas y sus empresas y sus inversiones, no está tan gris o no está gris. Entonces, ¿quiénes podemos hacer que este país cambie? Desde donde estamos, los empresarios. ¿Y cómo lo debemos de hacer, en mi opinión? Pues simplemente siendo más conscientes, pagándole bien a la gente que nos ayuda a producir, para que no llegue un gobierno y nos quite el dinero y se los dé. A ellos dirían que somos los malos. Tratando bien a los proveedores para que seamos su cliente preferido, nos den calidad, tiempo. Tratando bien al consumidor, dándole el mejor servicio o producto. Y teniendo una buena relación con la comunidad y el medio ambiente. Esto es lo que nos dice Capitalismo Consciente. Por ahí, si tienen curiosidad, el que quiera, mándenme un correo y les mando el caso de Costco. Costco hace muchas de estas cosas y gana mucho más que la competencia. Entonces, el camino para cambiar el país, habrá quien se meta a la política y está perfecto, pero es en nuestro entorno. Viene un año de incertidumbre, sin embargo tenemos todo para que nos vaya bien. Con esto termino la plática y pasamos a preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Eso es de aquí al lado se me hace, ¿eh? Como nadie haciendo una pregunta, ya nos pusieron musiquita. A ver, acá hay una. Manuel pregunta acá, rompimiento entre Claudia y Andrés Manuel. A ver, yo creo que Estados Unidos va a tratar de forzar a Claudia. Ella la vemos como que de repente, a ver, está muy confuso, porque por un lado, García Harfuch les ha hecho más daño en tema de expedientes y exponerlos que lo que cualquier otra persona les haya hecho. Y él es de Claudia. Pero por otro lado sigue con la agenda de estas reformas, entonces como que es una Claudia un poquito bipolar. Yo creo que no tiene salida más que romper, pero no sé si ella lo va a ver a tiempo. Entonces, yo le doy un 70% de probabilidades de que se dé, pero creo que va a ser más forzada que convencida. Bueno, yo quería preguntar acerca de Rusia. No lo vi ahí como fuerza junto con China y con esas uniones que tienen. No sé qué hay ahí con Rusia, ¿no? Claro. Ya no pongo más información porque no sé si se dieron cuenta, pero fueron 100 slides. Entonces, luego es difícil tanta información. A ver, Rusia es, fíjense, Rusia es como 15% más grande en su PIB que México. O sea, económicamente no es un país potencia. O sea, o nosotros seríamos igual de potencia. Para todo esto que estamos viviendo del comercio somos mucho más importantes. ¿Cuál es la única fuerza que tiene Rusia? Su tema militar. Yo creo que Rusia se está desgastando mucho en la guerra contra Ucrania, entonces no vamos a ver, quizás veamos alguna invasión en otro país, pero no va a desestabilizar al mundo Rusia. Yo creo que ya está relativamente controlada. Siempre va a estar dando lata por un tema de relevancia y su única forma de dar lata es con invasiones, con amenazas, pero no debe ser un gran tema en los siguientes años. Esto es lo grandote y en particular para nosotros. Juan Carlos, acá. Hablaste de puras cosas de economía y de producción, pero poco vi el tema del medio ambiente y las afectaciones que el cambio climático puede tener en toda la economía y en todos los rasgos, también todas las emergencias que podemos tener. Y eso es una pregunta, me gustaría que hablaras de eso. Y el otro punto es, ¿qué pasa si se viene una cosa verdaderamente seria como esto de que Claudia Sheinbaum está en la reforma, en la boleta, en el refrendo y le quitan el mandato? Que es una armita que creo que por ahí tiene el señor atrás. O la matan, por decir algo loco, ¿sí? Con toda la guerra que trae de narco. ¿Qué pasaría ahí? Claro. A ver, número uno, cambio climático. Yo no soy de los que lo niego, es una realidad. De hecho, por ejemplo, el regulador cada vez nos está pidiendo más que incluyamos en el tema de calificaciones de crédito qué tanto cumplimiento hay en temas de cambio climático, de gobierno corporativo, etcétera. Seguro algunos de ustedes han recibido algún cuestionario para esto. Entonces, a ver, el cambio climático ya se nos está reflejando en estrés hídrico, ¿verdad? Principalmente. Y eso puede afectar toda la parte agropecuaria e industrial. No hablo mucho de eso porque no es mi área de especialidad y aparte porque revertirlo se va a tardar años y no estamos haciendo nada. ¿Cómo lo vamos a ver? Digo, ligado a lo que yo hago, pues de la inflación no subyacente, esos bandazos en la producción agrícola, en los costos. Entonces, es algo que está ahí, que nos va a afectar, pero que yo no le veo un cambio rápido. Ahora, la otra pregunta que haces es súper interesante y súper compleja. Ustedes vieron el tema del acoso a Claudia. A mí se me hace increíble que no la cuiden, ¿no? Entonces eso fue fuego amigo, como una amenaza, o se fijaron que ya atraparon a alguien relacionado al caso Colosio. Perdón, pero ¿a quién le importa el caso Colosio ya? Ni siquiera a Luis Donaldo hijo le importa.
porque claramente lo que salga ahorita va a estar muy, muy sucio si es que siquiera es real. Entonces, ¿hay peligro que le hagan algo? Sí, y pues regresaríamos al año 94, no en tema de balanza de pagos, en tema de incertidumbre política y económica. Si se diera un caso así, sí vería brincar el peso 3, 4 pesos muy rápidamente por la incertidumbre y luego sobre todo, ¿quién seguiría? ¿No? Y esa lucha de poder interno dentro de Morena, ¿de quién seguiría? Tema de revocación de mandato. A ver, en teoría, como se está interpretando ahorita de que la quieren meter en la boleta, a ver, la revocación está, pero la quieren meter al mismo tiempo que las elecciones intermedias. En teoría lo quieren hacer por la popularidad de Claudia, porque si le crees al número, es altísima. Y eso para generar un efecto arrastre de los candidatos de Morena. Yo veo sumamente complicado que haya una revocación, pero la revocación sería algo parecido, quizás menos grave, que un asesinato. Entonces, sería una inestabilidad muy importante. Eso por un lado. Ahora, si tú ves otros fenómenos del lado más derecha empresarial, pues empiezan a gestionar a falta de partidos políticos sólidos, porque pues el PRI no es ni la sombra de lo que fue, el PAN está desarticulado, pues entonces ves dos movimientos ahí que empiezan, 2 o 3. Uno, pues el de Salinas Pliego, y otro, esto que está pasando, que vamos a ver si dura, en Uruapan con lo de Manso. Pues yo ahorita creo que apenas están empezando a gestar los movimientos, pero no para las intermedias, sino para las presidenciales. Entonces esperemos que no pase nada porque sí nos desestabilizaría. Yo creo que desde ahorita la van a empezar a cuidar más, y una revocación del mandato yo creo que más bien la están viendo para apoyar a Morena que para sacar a Claudia. Una pregunta, Juan Carlos, a base de el tema del government shutdown que acaba de pasar en Estados Unidos, ¿qué implicaciones tiene eso sobre la moneda americana y qué implicaciones tiene eso en la economía mexicana que haya ocurrido por un periodo tan extenso? Ha habido ya muchas veces que el gobierno se ha cerrado por la falta de subir el techo de endeudamiento, ¿no? Esta es la más prolongada que ha habido. Ya empiezan a haber afectaciones, por ejemplo, en temas de viajes, turismo. Ustedes vieron las fotos que había, el reporte del aeropuerto de Houston, de pasar 3 horas en seguridad. Entonces, a ver, para Estados Unidos, si lo lees nada más económicamente, puede afectar el crecimiento. Y para México puede entorpecer el turismo bilateral, porque si ves que pasa eso en los aeropuertos, allá tampoco quieres venir a México, porque el regreso es más complicado. Pero si lo ves con un lente político, dicen que lo que Trump está haciendo es que va a aprovechar para limpiar a mucho empleado gubernamental que no es afín a él y sustituirlo con empleados nuevos. Entonces, no es positivo. Yo creo que está a punto de acabarse. No sé si ni siquiera Trump se atreva a llegar con el gobierno cerrado para Thanksgiving, porque eso es tanto como una catástrofe ahí, o que la gente no vaya y eso se lo pueden cobrar políticamente. Pues yo creo que estamos a muy pocos días de que eso se acabe, y si no, pues sí es menor crecimiento económico, sí o sí. Una pregunta, algo que yo creo que sí pudiéramos controlar dentro de este salón. ¿El banco va a continuar con la misma política de apertura y de empuje, de otorgamiento de créditos puente para desarrollo de vivienda horizontal y vertical, como la ha venido haciendo hasta ahorita? ¿O crees que vaya a haber algún cambio en criterios después de que todos conocemos esta información? Pues mira, eso mejor le paso la palabra a los que saben más que yo. Jorge. Sí, buenos días a todos. La verdad es que hemos seguido creciendo en créditos puente de vivienda. Ante un entorno más complicado somos más cautelosos, pero a final de cuentas vivimos de cobrar intereses y tenemos que seguir creciendo la cartera, ¿verdad? Sí, la respuesta es sí, sí seguimos apoyando con más cuidado en ciertas zonas y con más cuidado en la calidad del desarrollador que estamos apoyando. Pero sí, sigue igual.
Juan Carlos, yo tengo una pregunta. Los números que vimos ahorita los vimos a nivel país, pero si segmentáramos por regiones y por industrias ante esta situación, ¿qué es lo que quedaría más resiliente y que estaría con un grado mayor de sensibilidad a los movimientos que pudiera haber? Ya, no te veía, es que como se escucha igual por donde sea. A ver, desde ahorita les digo, la siguiente plática de economía que voy a hacer este año me centré mucho en el tema comercial. La que sigue, que vamos a estar en el siguiente año, va a ser un deep dive en México, ¿no? Porque creo que es lo que sigue. A ver, ¿qué es lo más resiliente? Yo lo dividiría por región del país y lo dividiría por industria. Entonces, a ver, por región del país, definitivamente Héctor nos enseñaba dónde está el crédito. Para mí es de Querétaro para arriba. Creo que esa parte es lo más resiliente y en particular los estados fronterizos, ¿no? Porque somos los más integrados, pero también esa integración baja por San Luis, Querétaro, Guanajuato y Jalisco. Entonces yo te diría que esa parte es lo más importante. La industria manufacturera de exportación y la industria de bienes raíces que deriva de eso se va a mantener muy resistente. Si lo vemos, por ejemplo, en bienes raíces, se ve la vivienda desde 1,5 millones, 2 millones de pesos a nivel nacional para arriba, pero topándose por ahí de los 4,5 millones de pesos. Y luego se ve algo complicado. Hay zonas del país que no, pero en promedio. Y pues luego ya la vivienda de ultralujo, esa no se afecta por estos cambios, ¿no? Tema de lo que da servicio a la base de la pirámide en consumo, en salud y en educación, pues mientras que les estén mandando dinero, van a consumir. Yo te diría básicamente, y todo lo que traiga algún tema de innovación, de baja en costos, ya sea por inteligencia artificial, por capacitación, y tema de adultos mayores, eso va a ir creciendo. Básicamente son los sectores que yo te diría que veo más fuerte. Gracias. Oye, Bueno. Ay, perdón. Llama. Dale. Una disculpa, y una pregunta en su opinión. ¿Dónde vemos la oportunidad real para empresas de tamaño mediano mexicano? ¿En la reinversión productiva, la alianza internacional o en diversificación financiera? A ver, otra vez la parte final. Sí, ¿en dónde vemos la oportunidad real de crecimiento para empresas de tamaño mediano mexicanas? Que ahorita lo comentábamos si en reinversión productiva, en alianza internacional o en diversificación financiera. Mira, el tema de voy a empezar por diversificación financiera. Se habla mucho, y no sé si es a lo que te estés refiriendo, pero de empresas fintech y que dan servicios financieros distintos a los que damos los bancos. Yo te diría que es un poco como ver a los futbolistas o a los tenistas. Todo el mundo habla de los que les va muy bien y pocos de todos los que juegan y nunca llegan a nada o se salen. Entonces, yo para una pyme, a menos de que tenga un fundador sumamente innovador, creo que la tasa de fracaso es altísima, yo creo que del más del 90%. Entonces, si una pyme puede ser proveedora de una empresa internacional o de una empresa que está dedicada a la exportación, creo que es fabuloso, pero igual el chiste es que tenga la escala, ¿no? Yo creo que el gran reto de las pymes es cómo se hacen, aunque sean pymes, más institucionales, más formales y que inviertan más en capacitación, inviertan más en inteligencia artificial. Por ahí va la oportunidad para la mayor parte. una pregunta. En tema macroeconómico, ¿cómo ves tú el déficit que tiene Estados Unidos año con año que está creciendo? ¿Irá a afectar en el mediano plazo a la economía mundial? Claro. Yo les decía que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el déficit de México, bueno, no el déficit, la deuda, pero se llega ahí por déficit, es del 58% del PIB.
Para Estados Unidos es 120% del PIB y para Japón es 220% del PIB. Entonces, si ese déficit no va compensado con crecimiento, hay más deuda. ¿Cómo puede afectar? Estados Unidos, al ser moneda de reserva, puede imprimir más dólares y compensarlo. Sí puede llegar a haber un momento en el que no sea sostenible, pero ese momento yo todavía lo veo muy lejos y sobre todo porque no hay alguien que lo desplace. ¿Cómo le hicieron los japoneses para aguantar el 220 del PIB? Ahorro interno. Le deben el 90% del dinero a los mismos japoneses. Entonces no se va a ir a ningún lugar. Y Estados Unidos tiene la gran ventaja, si les comparo México y Estados Unidos, ellos deben lo doble que nosotros, pero ellos pagan la mitad de la tasa de interés, ya nos emparejamos, y ellos captan por impuestos más, tienen mejor capacidad de pago. Estados Unidos no está en una situación ideal, pero no creo que en los siguientes 10, 15 años al menos sea un factor. Y pues bueno, si ya no hay más preguntas, le paso la palabra a Ofelio Leal para que les dé las palabras de despedida. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos. Antes de terminar, yo quisiera pasarle el micrófono a Roberto Dillon, que quiere enviarnos un mensaje muy interesante. Gracias. Bueno, pues soy Roberto Dillon. Muchísimas gracias, Manuel, por este espacio que nos brindas. Ofelio, muchas gracias. Pues tengo la oportunidad de servir ahora en el arzobispado a Cáritas de Monterrey. Es un honor inmerecido, pero que con mucho gusto lo hacemos. Cáritas, para que conozcan brevemente, atiende a los pobres de los más pobres. Para poder que Cáritas pueda ayudar a los hermanos en necesidad, tiene que cumplir esas gentes con al menos 3 de los 5 índices de pobreza. Tiene que tener pobreza alimentaria, pobreza de vestido, pobreza de servicios, pobreza económica y de educación. Si cumple con 3, Cáritas es el vehículo para poderlo atender. Conozco a la mayoría o muchos de los que están aquí y de antemano sé que son muy generosos. Nuevo León se distingue muchísimo en la ayuda social, pero casi siempre pues ayudamos a nuestros amigos y a nuestros queridos compadres y a las gentes que conocemos porque han hecho una labor social pues muy interesante y es muy loable el que tanta gente se sume a los trabajos y ayuda social, y lo cual pues yo les agradezco a ustedes como empresarios que siempre se han sumado a ayudar a los más necesitados. En este caso, hoy Cáritas necesita un empuje adicional. Estamos bien, estamos haciendo algunos cambios, pero cuando quieran tener la certeza de que sus recursos van a llegar a esos más pobres, de los más pobres, por favor, voltéenos a ver, estamos para servirles. Nos gustaría hacerles una presentación después en privado y le pediría a Ofelio, si a través de Ofelio, que ustedes tienen todos el teléfono de Ofelio, pudieran darnos un espacio para platicarles lo que hacemos y cuánta necesidad tenemos de ayudar a estos hermanos que están en estado de necesidad. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues muy bien, pues muchas gracias, Juan Carlos. Solamente decirles que les vamos a mandar a ustedes la presentación de Juan Carlos y sí les agradecería mucho que nos vía correo o vía WhatsApp nos digan cuáles son los temas que a ustedes les gustaría para la siguiente presentación, para ir preparando y platicando con Juan Carlos y Héctor y Jorge para darles una mayor estructura. Pues muchas gracias, señores, les agradezco su presencia, les agradecemos su confianza que tienen hacia Banregio. Muchas gracias. Can't get enough of your love, baby.